Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra revisión. Tenemos otra revisión también gracias a Sinimo Sevilla, que nos regaló estos aromas que veis aquí. Y supongo que hubo un fallo porque de este nos mandó dos. Lo pondremos así separado para que se vea bien. Y veis, de este nos mandaron dos. Entonces supongo que se equivocaron. Entonces este está sin empezar y este es el que hemos utilizado nosotros. Como todo se va a regalar, pues a alguien le tocará, pues eso, dos botecitos de aroma del Arábica Supreme, uno que le faltará un poquito y al otro que le faltará, pues eso, que digo yo, el otro que estará entero. De esta marca, del Super Vape los hemos hecho todos al 10%, ¿vale? Que es lo que decía el fabricante. Entonces nos hemos guiado, pues, como siempre, por lo que dice el fabricante, y en función de lo que dice el fabricante, pues así hemos hecho los líquidos. Esta marca, sinceramente, volvemos a lo mismo, son mezclas complejas, no son, casi ninguno son aromas así. Hay algunos que son como este, que son solo un monoaroma, ¿vale? O la vainilla custard, que es un monoaroma, pero el resto son casi todo, son mezclas de aromas bien hechas, ¿vale? Recetas ya bien mezcladitas, ¿vale? Para que solo tengas que añadirle glicerina, propilenglicol y para vapear sean perfectas, ¿vale? Entonces hay muchos fabricantes que hoy en día sacan este tipo de gamas de aromas, ¿vale? Y encuentro pues que es eso, para quien no quiere complicarse la vida mezclando 10 aromas, ¿vale? Pues este tipo de recetas están muy bien. Los resultados de este tipo de recetas, oye, pues hay muchas recetas de estas, ¿vale? Que ya me gustaría a mí poder sacarlas mezclando 10 aromas, ¿vale? Entonces hay que tener muy en cuenta que hay recetas que son o gamas de fabricantes que son muy malas, ¿vale? Y otras que son muy buenas. Y las que están saliendo, estas marcas que están saliendo últimamente, están muy bien, ¿vale? Entonces, no por decir, pues yo qué sé, pues no sé el coste de un botecito de estos, pero no por decir que esto cueste 5 euros, ¿vale? Tiene que ser malo, ¿vale? Entonces, esos conceptos, ¿vale? Son muy equivocados. Bueno, empecemos con la revisión. Vamos a empezar concretamente con esto de aquí arriba, con el chocolate blanco. El chocolate blanco, ¿vale? Yo he intentado hacer muchas recetas con chocolates y me he pegado unos patacazos de momento impresionantes y no hay forma de conseguir intensidad de sabor sin pasarse, ¿vale? Entonces el chocolate blanco este, yo le encuentro que le pasa eso, que es bastante flojo de sabor, ¿vale? Te imaginas por el nombre que es chocolate blanco, pero no es un sabor que predomine, no es un sabor que digas, sí, esto es chocolate. No, en este caso no lo han conseguido, ¿vale? Yo diría que de todos estos que hemos probado, ¿vale? Son 5 de estos 8 que hemos probado, ¿vale? Diría que el más flojo de todos, o el que menos me ha aportado nada, es este del chocolate blanco. Que encuentro que es chocolate blanco porque lo pone en la marca, porque si no, no sabría que es chocolate blanco, ¿vale? Encuentro que está muy flojo de sabor, ¿vale? El siguiente, el Peach Apricot, ¿vale? Pues el Peach Apricot tiene el sabor este de albaricoque, ¿vale? Y algo más, pero no sé qué es, ¿vale? Entonces no es de esas, no es... hay algunos sabores que los pruebas y te dices, vaya castaña de mezcla, o vaya... Pues no, en este caso no es ese, ¿vale? Está bastante bien logradito, ¿vale? El sabor del albaricoque lo han sacado, lo han conseguido mucho, ¿vale? No es, al igual que el chocolate blanco, ni fu ni fa, ¿vale? Este no, este lo han sacado bien. Si te gusta el albaricoque, lo vas a encontrar que es agradable, ¿vale? Y tiene algo más, tiene alguna fruta más, pero no le saco qué es lo que es, ¿vale? El siguiente, vainilla custard. Pues vainilla custard, unas natillas, ¿vale? Y son normales, no destacan nada, no es como el gran vainilla custard que nos da una intensidad de sabor bastante potente y demás. Pues este no, es una vainilla custard normal. Diría que está ahí con el chocolate blanco, ¿vale? El chocolate blanco tiene menos sabor bajo mi punto de vista, ¿vale? Y la vainilla custard esta, pues es una vainilla custard. No es nada más. Para lo que tiene la gama, que tiene todo, mezclas de sabores muy bien, unas recetas bien hechas y demás, encuentro que esto es un monosabor. Es normal, no le encuentro nada ni por encima ni por debajo, ¿vale? No me destaca nada.
La siguiente, el bombón Arlequín. Sin embargo, este, que es un bombón Arlequín, ¿vale? Es una mezcla interesante. Es una mezcla de frutas, ¿vale? Yo esperaba pues que fuera pues eso, como ponía bombón Arlequín, un chocolate así, yo que sé, con licor o alguna cosa así. No. O al menos yo no se lo he sacado, ¿vale? Yo le he sacado pues una mezcla de frutas interesante, una mezcla rara, una mezcla, no lo sé, no puedo decir tiene esto con, no, está bien mezclado, está bien homogeneizado la mezcla, la receta está rica, pero no le saco lo que es. No me desagrada, ¿vale? No encuentro dentro de algunas frutas que digo, a mí esta fruta no me gusta, o me gusta aquella más, o me gusta la otra, pues esta está rica, ¿vale? Pero no le saco tampoco lo que es. Hay muchos, como el siguiente, que es el Tropical Mix este, le pasa igual, el Tropical Mix, pues es muy agradable, ¿vale? Muy suave, muy cremoso, muy... Este no es cremoso, ¿vale? El Tropical Mix sí tiene una mezcla cremosa en su interior, ¿vale? Es una mezcla de frutas también, y tampoco sé lo que tiene, ¿vale? Pero es muy agradable. Para mí, de los 5 que hemos probado, el Tropical Mix, ¿vale? Porque, no sé, la mezcla suave de frutas me ha encantado, ¿vale? Me ha gustado mucho la mezcla esa suavecita de frutas. ¿Qué es lo que tiene? No tengo ni idea. Me pasa con muchos líquidos de estos que tú dices, ¿qué predomina? Es que no hay nada que predomine por encima, no hay ninguna fruta que predomine por encima de las otras. Entonces son mezclas de frutas, pero sacas diferentes matices, pero no llegas a distinguir qué es lo que es cada cosa. A mí particularmente los líquidos que no les puedo sacar el sabor me gustan más que los líquidos que digo, esto es tal y ya está. ¿Vale? Entonces, el no poder sacar el sabor y el tener muchos matices diferentes, a mí particularmente a mí eso me gusta mucho en los líquidos. El siguiente, que es este de aquí abajo, el Arábica Supreme, ¿vale? Que tenemos 2 botes de la Arábica Supreme. El Arábica Supreme, ¿vale? Me costó de sacarlo, ¿vale? Ese me tuvieron que ayudar. Porque también le encuentro que tiene poca intensidad tenía que haber sido un poquito más intenso, ¿vale? Y es un café con algo más. ¿Con qué? Pues no sé si es con un poquito de leche o con un poquito de crema. No le saco qué es lo que tiene. No notas que es como un café, ¿vale? A mí me costó notar que era un café, ¿vale? Porque yo en principio pensaba que era un tabaco o algo así, porque lo notaba muy raro, ¿vale? Pero no es un sabor intenso de café. A mí los cafés no me suelen gustar, ¿vale? Entonces hice que lo probara como en otras ocasiones, algo que lo pruebe más gente, y con lo que me dice el resto de gente y lo que me saco yo, pues con eso pongo a los parecidos que se les saca. Entonces, probándolo con más gente, ellos dijeron que sí, que era café, ¿vale? Yo, sinceramente, al Arábica Supreme no le saqué el punto de café, ¿vale? No se lo saqué. Me tuvieron que decir, pues eso, que a ellos les sabía café, y dije, vale, pues yo pensaba que era una especie de tabaco o algo así, pero es suavecito, ¿vale? El Arábica Supreme este es suavecito, entonces le falta un poquito, ¿vale? Para mi gusto le falta intensidad. Este es flojito, este diría que tiene poca intensidad como tiene el chocolate blanco, que también tiene así poquita intensidad, pero van de ese. Al igual que el Tropical Mix y el bombón Arlequín son de frutas y están, pues, bastante, bajo mi punto de vista, bastante más logrados porque tienen más mezclas, más cositas, ¿vale? El Arábica Supreme lo encuentro que es un café, pero es suave, le falta intenso. Para ser un café tendría que ser más intenso. Siguiente, el Poire Amandine, ¿vale? El Poire Amandine, Poire es pera, ¿vale? Entonces, ¿a qué sabe? Pues una pera como caramelizada o algo así, pero también muy suavecita. No, estos de aquí no son sabores intensos, no son sabores potentes, son sabores más suavecitos, más acaramelados, ¿vale? Son suavecitos, es que no sé cómo describirlos, porque es que es eso, no tienen, son sabores muy suaves, ¿vale? De peras he probado poquitas cosas, pero los que he probado de peras eran un sabor más intenso a pera, como más pera madura, ¿vale? Y esto, sin embargo, es más pera cuando pones peras en el horno y las dejas, que luego les pones el azúcar por encima y se carameliza y demás, pues ese tipo de pera así más suavecito, ¿vale? Y por último, el último que probamos, que es el caramel en barra este, ¿vale? Como es caramelo en barra, ¿vale? ¿Y a qué le sacas? Pues un sabor también flojo a caramelo. Esperaba pues eso, que fuera algo, no sé, caramelo en barra, vale, muy bien. Pero esperaba que fuera algo más intenso, algo más... Pues no, es como el chocolate blanco, es suave. Son sabores que para mi punto de vista, habiendo probado los otros,
habiendo probado el Tropical Mix, habiendo probado el Bourbon Arlequín, esperaba que fueran más intensos. Porque pruebas estos y pruebas el Tropical Mix y dices, hostia, pues, oye, me gusta esta gama de líquidos y me empieza a gustar la marca. Pruebas el Arabica Supreme y te quedas, pues no entiendo, no me vuelve a bajar la calidad del producto en sí. ¿Vale? Pruebas el Poire Amandine y dices, vale, es una crema, perdón, una fresa, la nariz, una pera, perdón, caramelizada, pero también es suavecita, ¿vale? Y tú dices, bueno, vale, dentro de, mira, no está mal, ¿vale? Y pruebas el caramelo en barra y es un sabor de caramelo suave y nada más. Entonces encuentro que con estos no han acertado, ¿vale? Encuentro que con estos no han acertado porque son sabores, no son sabores primarios, ¿vale? Pues sabores un poquito más elaborados, pero encuentro que les ha faltado añadirle un toquecito de algo más, ¿vale? Encuentro que les ha faltado un poquito más de intensidad, un poquito más de sabor. También hay que decir que yo, volvemos a las mismas, yo las mezclas las hago al 50-50, ¿vale? Igual haciéndolas al 70-30 salen mejor, ¿vale? Entonces, también pensar que es eso, que al yo añadir, al quitar el propilenglicol y meter más glicerina y hacerlos al 50-50, las mezclas pueden salir diferentes, ¿vale? Bueno, esto es todo. Como veis de aquí, ¿con qué me quedaría? Con el Tropical Mix, y si no fuera el Tropical Mix, el Bourbon Arlequín, ¿vale? Que son las dos mezclas de frutas así que he encontrado más elaboradas y más curraditas, ¿vale? Y nada, esto es todo. Y también volvemos a las mismas. Sinimo Sevilla mandó esto, y como en el resto de ocasiones que nos ha mandado productos y les hemos hecho la revisión, luego se sorteará y se regalará todo. En esta ocasión, pues vamos a regalar tanto estos como los de Heisenberg, de Badfit, y los de Virus Vape, y la otra marca que hay para hacer la revisión, que es la de EcoVape. Pues todos los vamos a regalar a una sola persona, ¿vale? Entonces va a ser un sorteo bastante grande, ¿vale? Porque son 40 y... no recuerdo cuántos son, pero 40 o 50 y algo aromas para sortear. Entonces, 40 o 50 aromas para una sola persona es un buen regalo. Y nada, y eso, ya os diré, a ver, cuando piense o cuando tenga un rato para montar el sorteo, hacer el sorteo de todo esto, ¿vale? Y nada, y pues eso, gracias a Sinimo Sevilla por mandarnos estos líquidos y por dejarnos probar estas cosas. Y de esta forma pues vamos cogiendo más ideas para hacer más recetas. Nada, esto es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.